Hoy emprendemos la búsqueda para encontrar el mejor serum para tu piel. Hoy tenemos un nuevo episodio de Escuelita de Skincare y vamos a hablar todo sobre serums. Primero que nada, ¿qué es un serum? Es un concentrado de activos que viene en un formato bien líquido. Y no es que es líquido porque sí, sino que cuanto más fluido un producto, mejor penetra en la piel. Por eso casi todos los serums son así súper acuosos. Hay cientos, si no miles de variedades de serums, pero hoy vamos a hablar de los más conocidos, puntualmente los ingredientes más conocidos, para ayudarles a elegir el correcto en su rutina. Suelen venir en formato de 30 mililitros como máximo porque muchas veces contienen activos que se van degradando con el tiempo, con el contacto con el aire, con el oxígeno. Así que la idea es que si vas a comprar un serum, es para usarlo. Cuando pensamos en serums, no necesariamente tenemos que pensar en edades. A veces sí, pero normalmente lo importante es la necesidad. ¿Qué necesidad tenés? Va a determinar qué serum y qué activo elegís. Yo recibo cientos de mensajes privados con la pregunta de ¿qué serum me recomendás para alguien de 30, de 40, de 50? Y la realidad es que todas las pieles son distintas y no es que hay un serum específico por edad. Y antes de empezar, muchas veces me preguntan la diferencia entre serum y booster o concentrado o elixir o algún nombre raro, pero la realidad es que todos son lo mismo, todos son serums. Elixir es muy del Final Fantasy. Es muy de Harry Potter. Como les decía antes, para elegir un serum hay que definir la necesidad que tenemos. Voy a nombrarles las necesidades como más comunes porque son las que más van a aparecer en el mercado. Número 1, piel deshidratada, piel seca o ahora sí, piel mayor de 25 años. ¿Qué ingrediente les voy a decir? Ácido hialurónico. Algo que todos necesitamos, mujeres, hombres, jóvenes, grandes, es tener la piel hidratada. Cuando la piel está hidratada no se forman tantas arrugas, la barrera de la piel se mantiene sana, tiene mejor aspecto, el maquillaje te queda por más tiempo y se ve más linda en general. ¿Qué incluimos en nuestra rutina para eso? Ácido hialurónico. Conozco ponerle una persona alérgica al ácido hialurónico y yo creo que aún así no es alérgica al ácido hialurónico, sino a alguna otra cosa. Pero es un ingrediente que es súper biocompatible y va súper bien para todas las personas. A partir de los 25 vamos produciendo menos de esto y es ideal compensar con un serum. Y antes, sí, antes también lo podemos usar porque justamente la función es hidratar y ayudar a que la piel mantenga esa hidratación. Si la piel se deshidrata y la piel está enojada, salen los granitos, los comedones, los puntos negros. Entonces el ácido hialurónico es espectacular. Vienen varios pesos moleculares, el más pesado va a hidratar la capa más superior de la piel y el de peso molecular más bajo, más profundo. A veces van a ver que dicen 7, 8 pesos moleculares. Bueno, no hace falta, tampoco exageremos. Con 2 pesos moleculares tenemos todo cubierto. ¿Pero y eso lo dice la caja? Sí. Me pasas en la restauración. ¿Cómo saber si tu serum tiene 2 pesos moleculares o más? Va a estar en la lista de ingredientes y va a figurar de diferentes maneras. Por ejemplo, sodium hialuronate es de más bajo peso molecular que hyaluronic acid. Normalmente igual las marcas suelen aclarar que tiene 2 pesos moleculares porque es algo diferencial positivo, así que seguro lo vean en la cajita. Este tiene. Número 2, piel opaca con manchas y cansada. ¿Qué ingrediente le va? Vitamina C. Este es un perno, ¿qué quieren que les diga? Encontrar un buen serum de vitamina C que no te irrite, que sea efectivo y que dure más de 2 semanas sin ponerse marrón es más difícil que Taylor Swift en Argentina. Pero este ingrediente, mejor dicho, el ácido ascórbico, que es la forma pura de la vitamina C, nos va a ayudar un montón a atenuar manchas y a darle luminosidad a la piel. Al ser el ácido ascórbico un ingrediente tan inestable, las marcas suelen elaborar serums con derivados del ácido ascórbico, que esos sí son estables y no causan irritación. No van a ser tan efectivos como los de ácido ascórbico puro, pero pieles sensibles van a poder manejarlo mejor. Les voy a dar 2 ejemplos. Número 1 tenemos el serum de Avon de ácido ascórbico puro, pero que algunas pieles sensibles no lo van a poder tolerar bien. Efectivo es efectivísimo, es fantástico. Y un ejemplo donde usan derivados es, por ejemplo, el serum de vitamina C de Garnier, que usa un derivado que es súper apto para pieles sensibles. No va a ser tan efectivo como este, pero igualmente le va a dar una luminosidad muy linda a la piel, va a ayudar como a que se atenúen un poco las manchas, sin ser tan como violento como este. Así que qué vitamina C elijan va a depender de su tipo de piel, de también el compromiso a la causa que tengan, porque estos serums se ponen feos y se ponen feos muy rápido, y del bolsillo, por supuesto, porque la vitamina C suele ser cara. Número 3, piel mixta, grasa, normal, que tenga manchas. ¿Qué usa?
Niacinamida. ¿Qué les voy a decir? Ya saben, la niacinamida es mi favorita. No por nada, mi primer serum es Balance, que tiene 10% de niacinamida. ¿Por qué me gusta tanto? Porque es como la vitamina C, pero si la vitamina C cooperara. Es estable, es antioxidante, ayuda a tener manchas, a regular el sebo, a que los poros se vean más tensos. Sirve de día, sirve de noche, es accesible, es realmente mi gran amor. Así que para manchas, para pieles normales, grasas, mixtas, pieles que tengan poros grandes, la niacinamida es un re aliado. Número 4. Arrugas, líneas finas, acné, mejorar textura, básicamente todo. ¿Qué usamos? El comodín del skincare retinol. Es el mejor ingrediente y el más investigado de todos. No hay nada que el retinol no haga, básicamente. Pero, como les dije en el video de la guía de retinoides, no todo es color de rosas. También tiene un superpoder irritante si lo usan mal. Para mí este ingrediente sirve para toda edad y toda necesidad, pero lo importante es saber que usarlo es como correr una maratón, no una carrera cortita. Es lento, es constante y es paciente. Cuanto más lo usás, mejores resultados tenés. Pero no son resultados que van a ser inmediatos, son resultados que se van a ir construyendo con el tiempo. La negativa de esto es que es carísimo. O sea, el retinol es un ingrediente que es muy difícil de formular porque como el ácido ascórbico es inestable. No le gusta el oxígeno, no le gusta la luz, no le gusta el tiempo, por lo que encontrar uno que sea accesible suele ser difícil. Mi favorito accesible para principiantes es el de L'Oreal. Este. Y cuando se trata de retinol, no es que hay que arrancar de una con lo más fuerte porque sí o sí se van a hacer mal a la piel. Tengo todo un video que es guía de retinoides que les va a ayudar a elegir su retinol, así que si quieren después de este video se van a ver ese. Número 5. Puntos negros, piel grasa, comedones, acné. ¿Qué ingrediente vamos a usar? Ácido salicílico. El ácido salicílico es un beta hidroxiácido que se va a meter adentro del poro y lo va a limpiar en profundidad. Si el poro está limpio, se va a ver mejor, no van a salir tantos granitos, va a mejorar la textura de la piel. La verdad es que es un ingrediente que es espectacular. Lo que tiene es que es difícil también de formular. Sí, todo es difícil de formular. Pero bueno, lo que tiene el ácido salicílico es que le gusta mucho el alcohol. El ácido salicílico y el alcohol son como mejores amigos, entonces muchas veces van a encontrar productos que acompañan al ácido salicílico el alcohol e irritan un montón. Si tan solo alguien hubiese sacado un ácido salicílico sin alcohol. Y lo pueden conseguir muchas veces en forma de tónico o en forma de serum. A veces también van a ver que vienen combinados con otros ingredientes exfoliantes, como por ejemplo el ácido glicólico. Es el caso del Effaclar de La Roche-Posay, que es muy, muy, muy bonito. No solo va a ayudar a limpiar el poro desde adentro, sino que también al tener ácido glicólico va a ayudar a exfoliar la capa superior de la piel, atenuando un poquito de manchas. Es un 10. Número 6. Este es el mejor de todos, el que más lindo te va a dejar la piel y el que más te va a cuidar. Y es suscribirte a este canal. ¡Pling! Número 6 de verdad. Pieles maduras, que quieran tener una mejor textura, que quieran atenuar manchas, darle luminosidad a la piel. Ácido glicólico. El ácido glicólico es un exfoliante que, como les decía antes, no trabaja metiéndose dentro del poro como el ácido salicílico, sino que trabaja sobre la superficie. Hace una exfoliación muy, muy suave de la capa más superior de la piel para revelar piel nueva, más sana, más luminosa, más linda. Es ideal, como les decía, para pieles maduras. Lo que tiene es que también es muy caro de hacer. Así que es muy difícil encontrar alternativas en Argentina. Creo que ahora mismo Eximia lanzó un serum de ácido glicólico que está muy lindo, pero les soy sincera, otra de las negativas es que no es muy bueno con las pieles sensibles. Así que en lo personal, yo no uso ácido glicólico en lo absoluto. Y esto es importante porque yo les voy a nombrar un montón de ingredientes, pero no tienen que usar todos estos ingredientes. Piensen en las necesidades que tienen y en base a eso, elíjanlos. El ácido glicólico yo no lo puedo usar porque tengo piel sensible, pero puedo usar el retinol, que trabaja de manera muy parecida y va a tener más o menos los mismos resultados, pero a mí me va a irritar menos. Porque la gente piensa, si tenés rosácea no puedes usar retinol, pero sí, el retinol y el uso constante del retinol refuerza nuestra barrera de la piel, así que el retinol es un 10 para rosácea. Número 7, tenemos la barrera de la piel irritada, lastimada, molesta, nos hicimos un peeling, no podemos tolerar nada. ¿Qué usamos? Centella asiática. La centella asiática es un ingrediente derivado de una planta
cuya función es literalmente calmar la piel. Es un ingrediente súper, súper noble que cada vez se está poniendo más de moda a nivel mundial, así que yo creo que vamos a tener varias cosas con centella asiática en el futuro. Y esto también puede venir en forma de serum o también va a poder venir en forma de tónico, va a poder venir en las cremas, pero en serum la verdad es que está buenísimo porque es un buen concentrado de activos que va a calmar la piel y repararla a su máximo potencial. Y más o menos con eso abarcamos medio que todas las necesidades: pieles maduras, pieles jóvenes, pieles deshidratadas, pieles grasas, normales, secas. Ahora que tenemos una idea de qué ingredientes van bien para la necesidad, va a venir la parte de cómo incorporarlo en la rutina. Y si aún no tenés una rutina básica, y cuando digo básica digo gel, crema y protector solar, y esa rutina no está aceitadísima, andando sin problemas, en automático, como diría María Becerra, no incorporen un serum. Ahora, si ya tenemos la rutina básica, manos a la obra. De día siempre conviene poner todo lo que sea antioxidante. Niacinamida, vitamina C, té verde, matcha, cualquier cosa que diga antioxidante va a ser espectacular para el día para ayudarnos contra los daños de los radicales libres, del sol, contaminación, del estrés. Y de noche es ideal enfocarnos en la reparación y en la transformación. ¿Qué es ideal para esto? Serums que sean exfoliantes, hidratantes, reparadores, van a ser los que son ideales para estos casos. Para darles un ejemplo, de día usé niacinamida porque es un antioxidante y con eso me protegí contra los daños del sol. Además le puse un protector solar, ¿no? Y de noche puedo exfoliar, hidratar, reparar, puedo usar mi salicílico, mi retinol, no en la misma rutina, pero básicamente todos ingredientes que ayudan a transformar y a reparar nuestra piel. Y acuérdense siempre de ir incorporando todo de a poco. Tengo un posteo en Instagram que está fijado, que es literalmente una guía para incorporar productos a la rutina que les va a ayudar un montón con eso. Y por otro lado, siempre, normalmente como los vehículos de los serums son muy acuosos, necesitamos sellarlos. Y lo vamos a sellar con alguna crema. Las cremas tienen ingredientes como mantecas y aceites que ayudan a sellar esos ingredientes para que puedan trabajar sobre nuestra piel durante el día. De todas maneras, esto es como en líneas generales. Siempre lean las cajitas de sus productos porque van a tener el modo de empleo que les va a ayudar a saber si va primero con sobre el rostro limpio, si puede ir un tónico antes, si hay que sellar con crema. Las instrucciones de las cajitas son súper importantes. Y por último, acá viene por qué algunos serums son más caros que otros. A veces me dicen, ¿por qué este ácido hialurónico sale 1.500 pesos y este ácido hialurónico sale 20.000 pesos? ¿Cuál es la diferencia? Y hay varias cosas a tomar en consideración. Número uno, y esto lo sé de primera mano, lo más caro de todo es el packaging. Los packaging suelen ser lo más caro de todos y si una marca tiene exclusivamente un packaging, como por ejemplo los serums de la Roche-Posay, eso ya encarece bastante el producto. Número 2 es el marketing. Publicidad de vía pública, publicidad en la televisión, publicidad en internet, y eso afecta el precio del producto final. Cuanta más publicidad hacen, más caro se vende el producto. Número 3, los estudios que le hacen. Cada estudio sale literalmente millones de pesos. Entonces, si una marca le hace estudios al producto, eso va a influir en el precio final. Como para darles un ejemplo, el clínica dermatológicamente testeado, el hipoalergénico, los estudios de eficacia, los que te dicen yo te pruebo fehacientemente con este estudio que si lo usas durante 15 días te va a mejorar esto y esto y esto. Todo eso tiene un precio que influye en el resultado final. Otro factor son los ingredientes, específicamente de dónde sacan la materia prima. No es lo mismo, a pesar de que vemos como ingrediente hyaluronic acid, un hialurónico de marca A que de marca B. Siempre van a ser buenos, pero los de marcas más caras, a veces puede ser que usen materia prima de más calidad y eso también influye en el precio final. Otro factor que influye en el precio es la percepción de marca. Hay marcas que les interesan vender a consumidores que les gusta el lujo, apuntan solo a lo que es lujo. Entonces eso va a costar más caro simplemente por percepción de marca. Y otro factor es si el producto es nacional o importado. Cualquier producto importado va a costar más simplemente porque tienen que costear todos los gastos de ingresarlo al país en el legajo de AMAT, presentar todos los papeles, los registros, el transporte literalmente del barco que viene y lo trae.
todo eso tiene un costo extra, así que siempre importado suele costar un poquito más que nacional. Así que esa es la razón por la cual algunos serums son más caros que otros. No necesariamente un serum más caro va a ser mejor que un serum económico. Esto es algo que se los digo desde el día 1 y se los voy a seguir diciendo. Pero hay un montón de factores que deciden qué precio va a tener un producto. Espero que les haya gustado este pantallazo a los serums. Vimos un poquito qué es un serum, cómo se coloca, por qué algunos son más caros que los otros y cuáles son los principios activos más conocidos. Pero si quieren que hablemos aún más de serums, si tienen ganas de que analicemos algún serum en particular, me lo dejan acá en comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.